Si la revolución desde tu televisión, si la revolución desde tu televisión. ¿Qué tal, amigas y amigos? Soy Silvestre Pacheco León y como de costumbre, hoy corresponde compartirles mi artículo semanal que he preparado para el periódico El Sur, donde podrá leerse a partir del día lunes. Y ahora me refiero a un tema que se vive mucho en la naturaleza y que se conoce con el exótico nombre de bioluminiscencia. Es un tema que en Zihuatanejo se está volviendo popular debido a que este fenómeno se está aprovechando para integrarlo al catálogo de atractivos turísticos o más específicamente al tema del ecoturismo, luminiscencia. Y vamos a ver de qué trata este fenómeno. Dice así: si la luz del sol es la energía propiciadora de la vida en la Tierra, siempre pensé que para energizarnos debería bastar con exponernos diariamente a los rayos del sol, de esa estrella que nos alumbra en la vida, y ahorrarnos la tarea principal que tenemos nosotros de manera cotidiana, que consiste en trabajar para poder producir o adquirir los alimentos hasta el último día de nuestra vida. Pero como ustedes saben, la naturaleza caprichosa deja en otros organismos el trabajo de procesar nuestra alimentación. Artificiosamente deja a los árboles y plantas que nos den de comer, porque son ellas las únicas capacitadas para realizar la fotosíntesis, proceso que precisamente se da para que dichos organismos vivos puedan producir los frutos y el oxígeno tan indispensable que es para que podamos vivir. Por esa razón, me sorprendió saber que existen algunos seres vivos de la tierra y el mar con esa virtud que nos fue negada por la naturaleza a los seres humanos. Pero si la energía no se crea ni se destruye, podemos concluir que esos organismos vivos, capaces de guardar la energía solar para alumbrarse en la oscuridad, pudieran ser el antecedente de lo que aspiramos para la eternidad. Esa idea me dio vueltas en la cabeza cuando los biólogos me hablaron del fenómeno de la bioluminiscencia y de su explicación sobre la facultad que tienen microorganismos marinos como el plancton, las medusas, los calamares y algunos peces abisales, así como terrestres como las luciérnagas o cocuyos o churripitentes o arlomos y hongos, según sea la denominación que tiene que ver con el lugar de origen de usted y mío. Pero más allá de la historia de la ciencia en la investigación de la bioluminiscencia, me interesa decirles que dicho fenómeno está dejando de ser en Zihuatanejo un término exótico y se empieza a popularizar porque hay entre los promotores turísticos quienes lo están incorporando al catálogo de los atractivos ecoturísticos, particularmente en el pueblo vecino de Zihuatanejo que se llama el Coacoyul, donde existe una comunidad muy activa de intelectuales, pintores, artesanos y sembradores de productos orgánicos que están aprovechando
la presencia del turismo para hacer más amplia la variedad de atractivos turísticos. Por ejemplo, la bióloga Jessie Avendaño comenzó esta temporada de lluvias a promover en el huerto de La Raisuda caminatas nocturnas para que los turistas vivan la experiencia de establecer contacto con esos insectos voladores que en las noches más oscuras de veras propician el ambiente para ser testigos de ese milagro de la naturaleza cuando por miles se prenden y se apagan en una fiesta de luces que de veras se convierten en un atractivo para ver. Por eso, en el último sábado de septiembre, la bioluminiscencia fue el tema mensual que la comunidad del mercado Zanca de Zihuatanejo conoció como parte de los productos intelectuales de relatos de la biodiversidad, ciencia, literatura y comunicación, que se refiere a un grupo de personas que promueven la divulgación de el conocimiento científico que la Facultad de Ciencias Campus Morelia ha acumulado en años de investigación del litoral de Zihuatanejo. El biólogo Carlos Candelaria explicó en esa plática dicho fenómeno natural que a muchos nos maravilla porque la mayoría de la población, a pesar de tenerla tan cercana, ignora porque no ha tenido desde luego oportunidad ni tiempo para detenerse a observar lo que sucede en derredor, o si lo ha visto, no ha tenido curiosidad por conocer la experiencia que lo origina. El biólogo Carlos Candelaria, explicó que esa facultad que tienen dichos microorganismos, insectos y algunos peces, de generar su propia luz para alumbrarse, camuflajarse, aparearse y cazar, se debe a una reacción química en sus cuerpos, donde interviene una proteína llamada luciferina que al mezclarse con una enzima llamada luciferasa se oxida, y es lo que da lugar, con la presencia del oxígeno, a esos ejemplos que en el mar reproducen algunas medusas, calamares y el plancton mismo, que son portadores de dicho milagro junto con algunos peces abisales, los que viven en los abismos del océano. De acuerdo con la compañera Gabriela Trejo, quien tiene el privilegio de vivir frente a la bahía de Zihuatanejo, el fenómeno de la bioluminiscencia puede llegar a la bahía, y con frecuencia ella ha observado que en el mes de abril es cuando más se reproduce dicho fenómeno, junto a la espuma blanca que corona a las olas. Al momento de recostarse en la arena, aparece junto a ellas una línea de azul y verde de luz que constituye uno de los más raros atractivos que se pueden, divisar. En la Tierra, el fenómeno se repite con los insectos más comúnmente conocidos como luciérnagas, cocuyos y churripitentes o arlomos, como le conoce a estos últimos en Zihuatanejo, los cuales algunos lugareños en la plática dijeron que dichos insectos suelen picar e inocular un veneno con un efecto enconoso que solo se cura con rapidez aplicando en la mancha negra que genera en la piel
algunas de las 7 plantas machucadas que conocen como su antídoto. Por mi parte, en esa plática expuse que dicho fenómeno, que ya había sido observado por el científico inglés Robert Boyle desde 1600 a finales del 67, descubrió que para que se efectuara esa reacción química en dichos microorganismos, hacía falta para hacer aparecer la luz la presencia de oxígeno. Por eso fue que muchos años después de que en mi niñez conviví con las luciérnagas en el vasto y oscuro patio de mi casa en el campo, volví a vivir dicho fenómeno, pero ahora en el mar, recordando que a finales de los años 80 viajé a Nayarit a una reunión en aquellos años de militantes de izquierda que buscábamos afanosamente la unificación de esa tendencia política e ideológica en un solo partido, y que ya por la noche, en una playa de Bahía de Banderas que aún se conoce como Guayabitos, nos metimos desnudos al mar porque nadie llevaba traje de baño, porque no era ese el objetivo del viaje. Pero oh sorpresa, bajo el agua todo parecía de día, porque ahora sé que con nuestro movimiento al nadar metíamos oxígeno al agua que facilitaba la reacción química que nos hacía prender como focos. Uno de los participantes en la plática, un señor de Petatlán de apellido Viveros, que oía atento a lo que platicábamos, comentó emocionado que lo que yo había dicho era cierto, porque tenía un hijo que se quedó a vivir allá en Guayabitos porque en unas vacaciones descubrió el mismo fenómeno que yo y quedó tan impactado con dicho espectáculo que de grande quiso regresar y quedarse a vivir en aquella hermosa playa. Fue interesante la plática porque entre quienes han visto el fenómeno en las luciérnagas durante la noche sin luna y les ha ganado la curiosidad de querer saber lo que pasa con su luz si son aplastadas, un señor de Petatlán interesado en la plática dijo que él y sus hermanos eran especialmente cuidadosos de esos insectos porque de niños su papá les decía que no se debían matar porque esos insectos alumbran el camino para llegar al cielo, lo cual lo mantienen en su mente, en su idea, y de ese modo ellos siempre son cuidadosos de no lastimar a los churrupitentes o cocuyos o luciérnagas, como usted quiera nombrarles. Fue en mi pueblo y ustedes dirán que lo menciono tanto que parece que hasta estoy enamorado de Quechultenango, pero eso realmente es verdad porque durante mi infancia y adolescencia, como la casa de mis padres está a la orilla del pueblo, donde no llegaba la luz, casi pegado al cerro, conozco la oscuridad desde niño y hasta la edad de 14 años. Nunca tuvimos luz eléctrica, de manera que educamos nuestros ojos para ver en la oscuridad y los pies para caminar en lo oscuro sin tropezarnos. Por eso nuestro día invariablemente terminaba con el último rayo del sol al ocultarse tras los cerros, y si no ha sido por mi padre, que tenía una cualidad especial para platicarnos de cuentos antes de dormir, pues las noches verdaderamente se nos hubieran hecho muy largas. Pero en ese ambiente de oscuridad aprendimos a mirar y leer el mapa del cielo con los nombres muy criollos de las estrellas y luceros acomodados de tal manera que formaban figuras. Recuerdo
el lucero atolero, el primero que salía o que se mantenía alumbrando hasta el amanecer, así como el arado y las 7 cabrillas, y sabíamos igualmente cada una de las fases lunares que se viven cada mes, sobre todo cuando en luna llena, que marca la época más segura para sembrar y cosechar, cortar madera porque es cuando la savia sube al tallo y a las hojas de las plantas. Esa es la historia que platicamos muy redundantemente para que quedara claro el fenómeno de la luminiscencia que podemos ver nosotros en las noches oscuras en esta temporada de lluvias si vivimos cerca del campo. Así que felicidades, soy Silvestre Pacheco. Recuerde, sígame en YouTube, sígame en Instagram o en TikTok, picándole en la lupita donde dice y escribiendo Bahía la Política, todo junto, y ahí nos volveremos a encontrar. Muchas gracias y pásenla bien. Si la revolución desde tu televisión, si la revolución desde tu televisión.